La historia de los grandes hombres no siempre comienza con triunfos, aplausos o dones evidentes. A veces nace en el silencio del campo, entre el polvo de los caminos y las lágrimas de una madre que no sabe si su hijo podrá aprender siquiera a leer. Así comienza la vida de Marcelino Champagnat, un niño campesino de Francia que desde pequeño fue considerado por muchos como incapaz, torpe, sin futuro. Pero lo que nadie imaginaba era que en su interior ardía una llama que con el tiempo encendería miles de corazones en todo el mundo. Nacido en 1789, en plena Revolución Francesa, Marcelino creció en un mundo caótico, donde la religión era perseguida, los sacerdotes se escondían y la ignorancia reinaba. Su familia era humilde y la escuela no era una opción fácil. Fue rechazado una y otra vez por su lentitud para aprender. Su camino hacia el sacerdocio parecía imposible. ¿Cómo un niño que apenas sabía leer podría llegar a ser sacerdote? Pero Marcelino tenía algo que los libros no enseñan. Tenía fe, una fe firme, sencilla, inquebrantable. Una fe que aprendió de su madre y de la oración silenciosa frente a una pequeña imagen de la Virgen María. Esa imagen sería su guía toda la vida. Y esa fe fue lo que lo llevó a insistir, a no rendirse, a presentarse en el seminario cuando nadie creía en él. Allí, en lugar de reconocimiento, encontró humillaciones. Algunos compañeros se burlaban, los estudios lo superaban y el desaliento amenazaba con ahogarlo. Una noche, después de un día particularmente difícil, Marcelino cayó de rodillas ante el crucifijo de su habitación. No pidió inteligencia ni fama, solo pidió no rendirse. Dame, Señor, la fuerza para seguir. No quiero ser grande, solo quiero servir. Y así, paso a paso, año tras año, fue superando obstáculos. A veces a los tumbos, otras con lágrimas, pero siempre con el corazón puesto en Dios. Finalmente, en 1816 fue ordenado sacerdote, pero ese no sería el final de su lucha, sino el verdadero comienzo, porque en su corazón ardía una misión que cambiaría la historia. Educar a los niños más olvidados, esos que nadie miraba, esos que vivían como él había vivido, entre la ignorancia y el abandono. Recién ordenado, Marcelino fue enviado a una parroquia pequeña y pobre llamada La Valla. Allí, los caminos eran de tierra, las casas estaban dispersas y los niños olvidados. Niños sin escuela, sin futuro, sin nadie que los guiara. Algunos apenas sabían hablar bien, muchos trabajaban desde los 5 años y otros eran absorbidos por la miseria y la desesperanza. Al ver esto, el joven sacerdote sintió una punzada en el alma. No podía quedarse de brazos cruzados. Estos niños deben saber que Dios los ama, se repetía, y deben aprender a leer, a escribir, a vivir con dignidad. Pero ¿cómo hacerlo? No tenía dinero, ni apoyo, ni siquiera un grupo que lo ayudara. Solo tenía su fe, su pasión por educar y su amor a la Virgen María. Así, contra toda lógica, Marcelino comenzó a formar jóvenes campesinos con un único propósito: que se convirtieran en educadores cristianos. Nacían así los primeros hermanos maristas, no desde las estructuras ni los privilegios, sino desde la pobreza más absoluta. No fue fácil. Muchos se reían de él. Decían que era un loco, que jamás lograría crear una congregación sin recursos, sin respaldo eclesial fuerte. Otros lo acusaban de iluso. ¿Quién va a seguir a un cura joven que no tiene ni dónde vivir? Le decían. Pero él no se detenía. Compró una casa pequeña, la arregló con sus propias manos y allí comenzó la formación. Les enseñaba a los hermanos a rezar, a enseñar, a trabajar con alegría. Él mismo cortaba leña, cocinaba, arreglaba zapatos. Un día, en pleno invierno, uno de los jóvenes hermanos cayó gravemente enfermo. No había médico cerca, ni forma de transportarlo fácilmente. La nieve cubría los caminos, pero Marcelino no lo pensó dos veces. Cargó al hermano enfermo en sus brazos y caminó kilómetros entre la nieve para salvarle la vida. Esa noche, cuando volvió exhausto, escribió: un hermano vale más que todo el oro del mundo. Ese espíritu de entrega total, sin reservas, se fue esparciendo. Pronto, otros jóvenes se sumaron, y donde antes había abandono, ahora comenzaba a nacer esperanza. Sin embargo, los verdaderos desafíos aún estaban por venir, porque el camino de los santos nunca es cómodo, siempre está marcado por la cruz. El crecimiento de la pequeña comunidad de Marcelino Champagnat no pasó desapercibido. Algunos lo admiraban,
pero muchos lo criticaban. Había sacerdotes que lo acusaban de arrogante por formar religiosos sin estudios teológicos profundos. Otros decían que ponía en riesgo a los jóvenes al exponerlos a la dureza del trabajo rural, y no faltaban quienes buscaban frenar su misión por simple envidia. Pero Marcelino no respondía con palabras, respondía con hechos, con humildad, con trabajo silencioso y constante, y aunque su corazón era de fuego, su cuerpo comenzó a debilitarse. Las enfermedades empezaron a golpearlo, pero él se negaba a descansar. Mientras haya un niño que no conozca a Dios, no puedo detenerme, decía. A veces, sus hermanos lo encontraban dormido sobre la mesa, agotado después de escribir, corregir, planificar o acompañar a los más necesitados. Cada jornada era una batalla, pero su motor era más fuerte que el cansancio, el amor a Jesús y a María. Una noche, recibió la visita urgente de un padre desesperado. Su hijo, de apenas 8 años, estaba metido en problemas, sin rumbo, expulsado de la escuela del pueblo. Nadie lo quería aceptar. Marcelino lo miró a los ojos, vio el dolor del padre y recordó su propia infancia, cuando él también fue rechazado. Lo abrazó y le dijo: «Tráelo mañana, aquí lo recibiremos como si fuera mi propio hijo». Aquel niño, años después, se convertiría en uno de los hermanos más comprometidos de la congregación, porque donde otros veían basura, Marcelino veía diamantes escondidos. Pero mientras su obra crecía, también crecían las dificultades. La falta de dinero era constante, algunas casas se caían a pedazos, las comidas eran austeras, a veces solo pan y agua. En varias ocasiones creyó que tendría que cerrar todo por falta de recursos. Sus manos ya no respondían como antes, sus pulmones le dolían y las noches se hacían cada vez más largas. Una mañana, al ver a sus hermanos preocupados, se levantó y les dijo con firmeza: «Si Dios quiere esta obra, nadie podrá detenerla. Y si no la quiere, entonces debe desaparecer». No fue una frase desesperada, fue una muestra de abandono total en la voluntad divina. Y ese abandono sería precisamente lo que sostendría el milagro que estaba por venir. Contra todo pronóstico, la obra no solo no desapareció, creció. Los hermanos maristas empezaron a fundar escuelas en otros pueblos, llevando con ellos el espíritu de Marcelino: sencillez, humildad y trabajo constante. No eran maestros con títulos, pero sí con pasión, con ternura y con una entrega que conmovía. Enseñaban a leer, escribir, rezar, respetar y vivir con dignidad. Cada niño que pasaba por sus manos era tratado como un hijo. Cada aula se convertía en un espacio de amor y transformación. Marcelino observaba en silencio. Ya no tenía la misma fuerza, pero su mirada seguía ardiendo con el fuego de Dios. Sabía que no vería todos los frutos, pero no le importaba. Su misión no era el éxito, era la fidelidad. Un día, uno de sus hermanos le preguntó: «¿Y si un día todo esto desaparece?». Marcelino sonrió y con voz serena respondió: «Si lo que hemos hecho es de Dios, durará más que nosotros. Si no lo es, mejor que se caiga pronto». En sus últimos años, las dolencias aumentaron. Apenas podía caminar, pero nunca se quejaba. Cada sufrimiento lo ofrecía con amor, y cada vez que podía, se acercaba a la pequeña capilla, donde pasaba horas ante el Santísimo, rezando por sus hermanos, por los niños, por el mundo. Una tarde, sintió que su final estaba cerca. Llamó a sus hermanos más cercanos, los miró a los ojos y les dejó su última enseñanza: «Sean todos de un solo corazón y de un solo espíritu. Que entre ustedes reine siempre el amor, la unión y la paz». El 6 de junio de 1840, Marcelino Champagnat entregó su alma al Creador. Su cuerpo estaba agotado, pero su obra apenas comenzaba. Lo enterraron con sencillez, como él había vivido. No hubo grandes homenajes, ni estatuas, ni campanas, solo oraciones sinceras, lágrimas de gratitud y un legado que no se apagó. Años después, su nombre empezó a ser conocido en todo el mundo. Las escuelas maristas se multiplicaron en los 5 continentes. Miles de niños encontraron en sus aulas una segunda oportunidad. Y todo gracias a un campesino rechazado, un seminarista que casi no logra ordenarse, un sacerdote sin recursos, pero con un corazón más grande que el mundo. Hoy, el legado de San Marcelino Champagnat vive en miles de corazones.
Su historia no es la de un genio brillante, ni la de un hombre con fortuna o poder. Es la historia de alguien que desde su pequeñez se atrevió a creer que con amor y fe se puede cambiar el mundo. Y lo hizo, no con grandes discursos, sino con gestos concretos. No desde la comodidad, sino desde el sacrificio. No con títulos, sino con convicción. Cada escuela marista, cada hermano, cada niño que recibe educación gracias a su obra es una prueba viva de que el amor auténtico trasciende el tiempo. Marcelino demostró que no hace falta ser perfecto para hacer el bien, solo hace falta tener el corazón dispuesto. Que no importa cuántas veces uno caiga, si tiene la humildad de levantarse, que los límites que nos impone el mundo, la pobreza, la ignorancia, la falta de medios, no pueden detener a quien actúa movido por Dios. Su vida es una invitación a no rendirse, a seguir adelante incluso cuando el camino parece imposible, a confiar como Él lo hizo, en que lo poco que tenemos puesto en manos de Dios se multiplica. Su ejemplo nos enseña que la verdadera grandeza no está en lo que acumulamos, sino en lo que entregamos. Muchos jóvenes hoy caminan sin rumbo, pensando que no valen, que no sirven, que sus sueños son demasiado grandes para su realidad. Marcelino también pensó eso alguna vez, pero eligió seguir, eligió confiar. Y tú que escuchas esta historia también puedes hacerlo. No estás solo. Cada error, cada herida, cada fracaso puede ser transformado si decides mirar hacia arriba y volver a comenzar. San Marcelino Champagnat nos deja una lección inmensa, que el amor educa, que la fe construye y que la esperanza levanta al más caído, que incluso desde el rincón más olvidado se puede iluminar el mundo entero. Y ahora, la pregunta queda para ti. ¿Qué vas a hacer con tu historia? ¿Te atreves a escribirla con el mismo valor, la misma fe y la misma entrega que tuvo Marcelino? No hace falta ser santo para comenzar, pero sí hace falta comenzar para hacerlo.